Bueno, el tema que hoy nos convoca, hoy 29 de octubre del 2021, siendo las 8:41, vamos a cerrar un poco el módulo de patologías nefrourológicas. Y el tema, les decía que hoy nos convoca, no sé si están viendo en la pantalla. Sí, profe. El tema que hoy nos convoca, les decía, es un síndrome urémico hemolítico, que es una patología muy prevalente en nuestro país. Es más, nosotros tenemos un índice muy alto, creo que el más alto del mundo en este síndrome. Es una patología endémica que produce un serio problema en salud pública. Haciendo un poco de historia, fue reportado este síndrome en el año 1955, o sea que lleva ya alrededor de 65, 66 años, por un hematólogo suizo, Konrad Gasser. Luego fue descrita un poco más completa en el año 64, casi 10 años después, por el doctor Carlos Gianantonio. El doctor Carlos Gianantonio, un médico pediatra argentino de reconocida trayectoria, que fue director del Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y también fue jefe de clínica, de residente, etc. La describió en forma completa al síndrome, con un número significativo de casos, exactamente 58 casos, junto al doctor Carlos Gianantonio. Luego, ya en el año 83, 20 años después, un médico canadiense, Karmali, realizó una asociación muy interesante, muy importante, entre este síndrome y la toxina que producía la Escherichia coli, que la llamó después, posteriormente, verotoxina o cigatoxina. La Escherichia coli, productora de cigatoxina, más frecuentemente es la O157H7. ¿Cómo podríamos definir a este síndrome? Como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de tres cosas: anemia hemolítica, que tiene una característica importante que es microangiopática; trombocitopenia e injuria renal aguda. Estos tres elementos deben estar presentes para hacer el diagnóstico y no se relaciona la gravedad de una con otra. ¿Qué significa? Que si tengo una severa trombocitopenia, no significa que vayamos a tener un fallo renal importante o una anemia importante, y viceversa. Eso significa que no se relaciona la gravedad de una con la otra. Este síndrome posee una mortalidad alta del 3 al 5%. Es la principal causa, recuerden esto, chicos, es la principal causa de insuficiencia renal aguda en pediatría. Y es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la primera? La primera causa de insuficiencia renal crónica en pediatría son las anomalías estructurales renoureterales. Se da en toda la raza, con un predominio leve en la raza negra. No hay diferencia de sexo. La edad es muy importante tenerla en cuenta. La edad de presentación está entre los 6 meses y 6 años, con un leve predominio alrededor de los 14 meses de vida. Pero tener en cuenta que también se puede dar antes de los 6 meses y en niños mayores de 6 años, inclusive adolescentes y adultos, en menor frecuencia, por supuesto.
Esta es una clasificación que se está dejando ya está en desuso, que era el síndrome típico con diarrea positiva y el síndrome urémico atípico con diarrea negativa. Como les digo, se está dejando en desuso porque hay varias patologías que producen microangiopatía trombótica y también están asociadas con diarrea. Pero se los traje porque van a encontrar bibliografía donde esta clasificación todavía la están usando. ¿Cuál es la epidemiología? Es una enfermedad de transmisión fundamentalmente alimentaria. En nuestro país, desde alta prevalencia, como les decía, tenemos los casos más altos en el mundo. Está asociado fundamentalmente al consumo de carne cruda o mal cocida, lo típico de las hamburguesas, también verduras mal lavadas o crudas, pero no solamente eso, sino que también puede contagiar el agua, el contacto con carne cruda, cuando uno manipula la carne, conserva la carne, todo ese proceso puede contaminar y hacer contraer la enfermedad. También puede contraerse de persona a persona si se encuentra cursando con el cuadro infeccioso gastrointestinal por el agente etiológico. Registramos anualmente alrededor de 300 a 500 casos. Las tasas de Argentina son las más altas reportadas en el mundo, lo que les decía. El contagio aquí está, la Escherichia coli al medio, Escherichia coli productora de verotoxina o de gigatoxina, que es lo mismo. Las vacas son los reservorios por naturaleza, pero no solamente las vacas, sino que también los caprinos, las ovejas, los cerdos y hasta, tengan en cuenta esto, y hasta los animales domésticos. Esto, bueno, defecan y contaminan agua o contaminan otros elementos que a veces son comestibles. El hombre, al estar en contacto con el medio ambiente, con el agua, con verduras o con otros elementos, puede contraer la bacteria. También, como les decía, hay transmisión de persona a persona. Si una persona que esté cursando una gastroenteritis por una Escherichia coli productora de cigatoxina, puede contagiar a otra persona y después se produce la contaminación o la adquisición de la enfermedad por vía fecal oral, como es el ciclo de la hepatitis A. Y lo más típico, lo que habíamos dicho, el consumo de alimentos contaminados, que no solamente va a la carne, que sí se hace hincapié en la carne cruda y algunas personas la conocen como el mal de la carne cruda o mal cocida, pero recuerde que también van verduras, también van lácteos, también va el agua, etcétera, etcétera. Eso es el ciclo, digamos. Veamos un poquito los casos y las tasas del síndrome urémico hemolítico cada 100.000 habitantes. En Argentina, este es un estudio que se hizo en 8 años. Vean ustedes que más o menos se mantiene una meseta. Ha habido un pico. Luego descendió. Otro pico tuvimos aquí en el 2014 con 400 casos, un poco menos en el 2017 y un poco menos en el 2018, donde tuvimos alrededor de 320, 330 casos. Veamos los casos y las tasas notificados, porque esto ya vamos a ver, es una patología de notificación obligatoria.
los casos y las tasas notificadas de este síndrome en menores de 5 años. Casos y tasas notificados del síndrome urémico hemolítico en menores de 5 años. Recuerde que se pueden dar en chicos mayores, pero es menos frecuente, hasta los 6 años, pero es menos frecuente. Esto también en 8 años, desde el 2010 al 2018. Esto son estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Y vean ustedes que también tenemos un pico acá de casi 350 casos en el 2011, en el 2014 y un poco menos en el 2017, donde tuvimos 300 casos. El doctor Abu Said en la clase anterior dijo que existía una zona cerca de Villa María, Pozo del Molle creo que dijo, donde había una gran cantidad de casos. ¿O no, Horacio? Sí, buen día. Disculpe, estaba con un problema de conexión. Sí, efectivamente, la zona endémica por excelencia, nosotros le decimos acá que es la capital nacional del urémico hemolítico, es la parte de Pozo del Molle. Tengo muchos casos de niñitos de esa localidad, inclusive tengo hermanos que han padecido el síndrome urémico hemolítico. Ha venido gente de epidemiología, de La Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, han estudiado todo lo que es la parte de aguas, de carnes, de leche, de zonas de riego y demás, y bueno, nunca se pudo encontrar un foco específico, pero es una zona donde es muy común. Inclusive hace unos años falleció, de 1 añito y medio, 2 años, la hija del pediatra de ahí del pueblo, ¿no? Por un urémico hemolítico, el doctor Adrián Fernández. Bueno, gracias, Horacio. No, por favor. Bueno, acá hay otro gráfico donde dice distribución de los casos según la edad. Y vean ustedes que el pico coincide con lo que les había dicho. Entre el año y 2 años, dijimos 14 meses, 1 año y 2 meses. Esto de la medicina no es exacto, pero entre 1 y 2 años se produce el pico. Luego empieza un franco descenso, pero como también les había dicho y les recuerdo, se pueden dar en chicos mayores de 6 años, en niños adolescentes y hasta en adultos. En cuanto al sexo, no hay gran diferencia, alrededor de 50 y 50, varones y mujeres. Esto es para ver la cantidad de casos por región, cada 100.000 habitantes. Y fíjense, aquí en Córdoba, en el año 2017 tuvimos 41 casos y en el 2018 tuvimos 27, bajó un poco. Tuvimos un menos 14%. El que más tuvo fue la provincia de Buenos Aires. En las otras provincias, Chubut tuvo varios también, 14 en el 2017, subió un poco en el 2014, en 2017 bien, y subió a 17 en el 2018, o sea, tuvo un aumento de 3 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, para ver un poco de fisiopatología, la fisiopatología es compleja, pero la vamos a hacer bien fácil. El individuo ingiere algunos de los alimentos contaminados con la Escherichia coli productora de verotoxina o cigatoxina. Ustedes recuerden que la Escherichia coli es una bacteria saprófita de nuestro intestino,
hay varios serotipos, hay una Escherichia coli enteropatógena, hay una Escherichia coli enterotoxigénica, hay una Escherichia coli enteroinvasiva, hay una Escherichia coli enterohemorrágica y enteroadherente. Y la enterohemorrágica es la que habitualmente se asocia como productora de Shiga toxina. Entonces, dicho esto, volvemos a la ingesta del alimento contaminado. Estos alimentos contaminados y la Escherichia coli pasa la barrera del estómago, de la acidez del estómago, porque es resistente a la acidez del estómago, y va al intestino grueso, donde se coloniza o se adhiere por medio de una proteína que se llama intimina. Ahí, en ese lugar, produce una gran alteración en las vellosidades coriales. Una vez que se encuentra adherida al intestino, liberan la toxina, la Shiga toxina, dañando los tejidos seriamente. Y en esa primera etapa, cuando la bacteria se adhiere al colon por medio de la intimina y produce multiplicación y algo de adhesión, ahí es cuando empieza el paciente con la signosintomatología, o sea, dolor abdominal, deposiciones líquidas en un principio, fiebre y malestar general. Entonces, repitiendo, se ingiere el alimento contaminado, pasa al estómago sin problema, va al colon, por medio de la proteína intimina se adhiere, produce lesiones en las vellosidades coriales, se multiplican, empieza la signosintomatología con fiebre, dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Ahí se libera la verotoxina o la Shiga toxina, dañando aún más la mucosa intestinal e invaden la circulación sistémica. Una vez que invaden la circulación sistémica, no se van a cualquier lado, se van a algunos órganos que tienen unos receptores, que son los GB3, que GB3 significa globotriaciloceramina, por eso se lo digo GB3 porque es más fácil. No todos los órganos lo tienen y tienen una mayor cantidad, por ejemplo, el riñón. Por eso el riñón es el órgano más afectado. Pero no es el único. Tenga en cuenta esto que le estoy diciendo. Puede también estar dañado el páncreas, el tiroides, corazón, cerebro. Todos esos órganos tienen esos receptores. Entonces, la Shiga toxina va hacia esos receptores, produce una gran tumefacción, un gran edema y esta lesión produce un acúmulo de los elementos formes de la sangre, fundamentalmente las plaquetas, y ahí es donde se produce la trombosis. No afectan tampoco cualquier vaso, sino que la microvasculatura. Por eso de ahí viene el nombre de anemia hemolítica microangiopática, produciendo ahí, en esos órganos, fundamentalmente en el riñón, una microangiopatía trombótica. Y ahí viene, y por eso se produce la trombocitopenia. Y en ese lugar trombosado o lesionado, cuando los hematíes tratan de pasar por esa lesión, por ese espacio, digamos, lesionado, o se destruyen, produciendo la anemia, o se deforman, produciendo distintas formas de glóbulos rojos, que un bioquímico avesado, cuando ve esos glóbulos rojos de ciertas características, dice, ojo, aquí puede haber un síndrome urémico hemolítico.
Entonces, la toxina se va a los receptores GB3, que no solamente están en el riñón, sino que puede estar en otros órganos, siendo el riñón el más afectado, y los niños tienen mayor cantidad de receptores, por eso se dice que son los que más están afectados por este síndrome. Bueno, lo que les decía, la agregación plaquetaria y la trombosis de la microcirculación. Recuerden que es microcirculación, no es cualquier vaso, son los vasos pequeños. Por eso es anemia hemolítica microangiopática. Bueno, esto es bastante engorroso, solamente para decirle 3 cosas. Ahí ingresa al colon, del colon pasa a la sangre, de la sangre va a los receptores, acá pusimos riñón, pero como les dije, puede estar afectado otros órganos. La activación plaquetaria, la agregación plaquetaria produce la trombocitopenia. El pasaje de los glóbulos rojos a través de la zona estenosada, lesionada, produce la anemia hemolítica. Por eso la anemia es importante, y al ser hemolítica, los chicos tienen una cierta característica. No tienen solamente palidez, sino tienen una palidez amarillenta, porque al romperse el glóbulo rojo se libera también bilirrubina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, el niño viene con una historia clínica, debemos hacer una historia clínica completa. La mamá nos trae el niño cuando empieza con vómito, con diarrea líquida y con fiebre. Uno lo ve, le da pautas de alarma, le dice que lo hidrate bien. Luego, el niño empieza con deposiciones con sangre, la madre lo vuelve a traer, a veces uno pide algún laboratorio, y luego cuando la diarrea está pasando, vuelve nuevamente a la consulta y dice: doctor, el niñito, recuerden que es un niñito de 1 año y medio, alrededor de 2 años, por lo tanto está usando pañales. Las madres saben cuando el niño está orinando, cuántos pañales le cambian el día. Entonces te dice: mire doctor, fíjese, lo noto pálido, y fíjese en el blanco del ojo lo tiene amarillento, o sea, está ictérico. Y anoche le puse el pañal y hoy a la mañana apareció seco, tiene oligoanuria. Y lo levanté de la cuna para darle la mamadera y quedaron los dedos marcados, hematomas, trombocitopenia. Palidez, una palidez amarillenta, una oligoanuria y una trombocitopenia. Hematomas, lesiones en sitios que no están expuestos a golpes. Porque si tiene 2 años y está obviamente caminando, por ahí los chicos tienen muchos hematomas en la zona tibial. Pero en este caso, como les decía, la mamá dice: lo levanté de las axilas de la cuna para alimentarlo y quedaron mis dedos marcados, los hematomas, la trombocitopenia. Entonces, hacemos una historia clínica bien completa con un examen físico bien exhaustivo y pedimos. Tenemos la sospecha, obviamente, hablamos con los papás, le decimos cuál es la sospecha, lo tenemos que internar. Todo chico con un síndrome urémico hemolítico lo tenemos que internar. Pedimos un citológico completo, con plaquetas, ahí vamos a ver la anemia. La anemia suele ser importante, menos de 10 gramos de hemoglobina. Las plaquetas suelen estar por debajo de 150, alrededor de 100, depende, a veces 70, a veces 50. Pedimos un FROTI, un LDH, que nos va a dar alta. Urea y creatinina en su inicio pueden estar normales, pero después empiezan a subir. GOT y GPT, bilirrubina, que como les dije es tan elevada por la hemólisis.
un ionograma, si el chico no está haciendo una buena cantidad de orina, el ionograma puede estar alterado, fundamentalmente el potasio, el sodio. Medimos estado ácido-base, una orina completa, donde vamos a ver cilindros hemáticos, donde vamos a ver hematíes, la aptoglobina y un coprocultivo. Una radiografía de tórax, porque si hay, digamos, una sobrecarga, vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca, quizás una cardiomegalia, o signos radiológicos pulmonares de insuficiencia cardíaca o de edema agudo de pulmón inclusive, una ecografía abdominal, una ecocardio y un electrocardiograma. Eso lo hacemos con el chico internado, y habitualmente el niño tiene que estar internado en la sala de terapia intensiva. Por lo tanto, ingresa a la sala de terapia intensiva, lo monitorizamos, hacemos monitoreo de frecuencia cardíaca, de saturación, de tensión arterial, que habitualmente y al principio suele ser una tensión arterial no invasiva. Si el chico empeora, hacemos tensión arterial invasiva. Diuresis, tenemos que poner una sondita para medir diuresis. Monitorizamos también el peso y el resto de signos vitales. Hacemos una vía central, es muy importante tener una buena vía, una vía central, e inclusive podemos hacer una vía periférica. Eso en terapia intensiva. Bueno, un poco para recordarlo, la ingesta del alimento contaminado, periodo más o menos de incubación, empieza el germen llega al colon, se liga a la mucosa, empieza la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, el vómitos, están 1 o 2 días así, como le decía, este es el momento en que la mamá nos lo trae a la consulta. Luego, luego cuando empieza a actuar la cigatoxina, empieza la diarrea con sangre. Ahí pedimos cultivos que pueden dar positivos. Profe, disculpe, Y luego... si se quedó en la diapositiva de fisiopatología, no sé si usted está pasándolas, pero no se ven. A ver. Ahí están viendo. Ese de la fisiopatología. Esto es lo que hablábamos de la historia clínica, del niño cuando lo debemos internar. ¿Eso lo están viendo? Sí, se ve, profe. Perdón. Lo que había cambiado de presentación, pero bueno, ahí volví a la anterior. Lo que les decía, bueno, entonces, el proceso diarreico en el 85% se resuelve espontáneamente y solamente un 15% va a desarrollar un síndrome urémico hemolítico. Repasemos los signos clínicos. Diarrea. Casi el 100% de los chicos tienen diarrea, empiezan con diarrea, una diarrea líquida, después se hace sanguinolenta. El hecho que no se haga sanguinolenta no debemos descartar síndrome urémico hemolítico. La medicina no es ciencia exacta, no siempre encontramos todo lo que dicen los libros. La enterorragia está en un porcentaje menor, alrededor de un 80%. Ve, hay un porcentaje de chicos que tienen solamente diarrea sin sangre. Vómitos en un porcentaje menor, fiebre, catarro de la vía aérea superior, deshidratación. Obviamente, si el chico tiene diarrea, tiene fiebre, tiene vómito, es posible que se deshidrate. Pero fíjense ustedes que el porcentaje de deshidratación no es muy importante, está alrededor de un 10%. El dolor abdominal también en un porcentaje menor.
Eso en frecuencia, ¿eh? Veamos signos y síntomas de ingreso. Cuando lo ingresamos a la terapia intensiva, dijimos que todos los chicos van a ser internados, posiblemente por ahí en una primera etapa se internan en una sala común, luego a medida que el proceso va empeorando, lo pasamos a la terapia intensiva o va directamente a la terapia intensiva. La palidez, que suele ser el motivo de consulta de las madres que les decía, esa palidez, fíjese doctor cómo lo veo pálido, y fíjese en el blanco del ojo lo tiene amarillo, es una palidez amarillenta, eso es por la liberación de bilirrubina. Recuerden ustedes, y ya lo saben por otras materias, que la hiperbilirrubinemia para que se haga ostensible, o la ictericia para que se haga ostensible clínicamente, la bilirrubina debe estar por encima de 2 miligramos o 3 miligramos. Ahí se empieza a ver el color amarillento. La oligoanuria, que también lo que le decía, las madres suelen detectarlo. Doctor, anoche le puse un pañal seco, hoy a la mañana amaneció seco, oligoanuria en un 87%. Edema no es una cosa muy frecuente, tampoco esto se debe a las alteraciones hidroelectrolíticas y a veces hasta trastornos proteicos de la albúmina. Hipertensión, o sea que es como un síndrome nefrítico que nos dio la doctora Andrea el viernes pasado. Tenemos un poco de edema, tenemos un poco de hipertensión, no es una hipertensión importante al principio, luego puede hacerse importante. La púrpura lo levanté, doctor, para darle la leche y quedaron los dedos marcados. Y luego, como les dije, no es el riñón el único órgano afectado, sino que también pueden estar afectados otros órganos, y lo repito, páncreas, tiroides, corazón y también el cerebro. Por lo tanto, si hay afección cerebral, el niño puede estar irritable, puede estar deprimido, puede tener convulsiones e inclusive puede tener coma. Cuando el niño convulsiona, realmente uno tiene que hacer un análisis bien minucioso de qué es lo que está pasando. Porque puede que él haya sangrado o esté sangrando con un sangrado central por la placa hetopenia. Puede que tenga un edema importante por el desequilibrio hidroelectrolítico, o puede ser por la afección directa de la toxina en los receptores que se encuentran en la microvasculatura del cerebro. Entonces, estos chicos habitualmente van a un estudio de imágenes. La anemia hemolítica microangiopática, les decía que los receptores están en la microvasculatura. Por lo tanto, les decía también que un bioquímico avesado ve el frotis, ve las distintas formas de los glóbulos rojos, que se llaman esquistocitos, que significan distintas formas. Fíjense dónde está la flecha. Acá hay uno, acá hay otro. Tienen distintas formas los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque cuando pasan a través de la zona lesionada, repito, de la zona estenosada, o se destruyen, producen la hemólisis, o se deforman, y dando este tipo de forma, este tipo que un bioquímico avesado te dice, ojo, estoy viendo glóbulos rojos de distintas formas, esquistocitos, ojo, estén atento, puede ser un síndrome urémico hemolítico. La hemoglobina generalmente está por debajo de 10, alrededor de 7, 8 gramos por decilitro. La prueba de Coombs es negativa. Elevación de bilirrubina indirecta, como dijimos. La LDH está muy elevada, significa que hay un daño de tejidos importante, y una disminución de la aptoglobulina que se fabrica en el hígado
y se une a la hemoglobina libre. Está muy disminuida. Entonces, habíamos pedido un citológico, el ingreso, y vamos a ver esto. Vamos a ver la anemia importante y vamos a ver las distintas formas de los glóbulos rojos. La bilirrubina está elevada, la LDH está elevada y la aptoglobulina, si la hemos solicitado, va a estar muy disminuida. La trombocitopenia, que dijimos por consumo, están habitualmente por alrededor de 100.000, inclusive menos. Lo que dice acá es muy importante: el grado de plaquetopenia, el grado de anemia, no está relacionado con el grado de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, o sea, vimos la anemia hemolítica, microangiopática, vimos las trombocitopenias y la insuficiencia renal aguda. Si uno hace una orina completa, un sedimento urinario, nos vamos a encontrar con hematuria, con proteinuria y con un filtrado glomerular que puede estar normal en los inicios, luego más adelante puede alterarse. La totalidad, fíjense, escuchen esto, la totalidad de los pacientes tienen algún grado de microhematuria. El fallo renal severo, que puede cursar con oligoanuria. Nosotros, los pediatras, decimos que tenemos un paciente con oligoanuria. Recuerden que este pacientito tiene sonda, o sea que tenemos que ser minuciosos en la medición de la diuresis. Decimos que estamos en una oligoanuria cuando tiene menos de 1 mililitro por kilo y por hora de diuresis. O, en su defecto, en algunos casos, menos de 300 mililitros por metro cuadrado de superficie y por día. El 50% requieren de terapia de reemplazo renal. Esto de reemplazo, la terapia de reemplazo renal se refiere a la diálisis peritoneal. Por la insuficiencia renal aguda también vamos a tener seguramente, o por dilución, la hiponatremia, la hipercalemia, la hiperpotasemia, es muy importante tenerla en cuenta, la acidosis metabólica, puede dar edema, ascitis, como dijimos, edema agudo de pulmón e hipertensión arterial. El 25% de estos pacientitos pueden tener compromiso del sistema nervioso central. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque está el niño irritable, lo tenemos que sedar, o está somnoliento, o tuvo una convulsión. Cuando nos pasa esto, les dije, tenemos que ser muy minuciosos en determinar la causa, ¿no? Habitualmente estos chicos tienen que ser sometidos a estudios de imágenes. El estudio que habitualmente hacemos es una resonancia para determinar si hay una hemorragia, si hay un edema o si es producto propio de la toxina que se adhirió a la microvasculatura del sistema nervioso central. También podemos tener ceguera cortical. Aquí está lo que le decía, la resonancia nos puede dar hiperintensidad en T2 o hipointensidad en T1, que serían los ganglios basales, en el tálamo y en el tronco cerebral. Y las convulsiones. En cuanto a las convulsiones, deben ser tratadas en forma agresiva con las drogas habituales. Ya vamos a tener una clase de convulsiones donde vamos a hablar más en detalle sobre esto.
pero a forma de introducción les digo que nosotros usamos mucho la fenitoína, el fenobarbital, la benzodiazepina, el diazepam, y en casos muy severos de compromiso neurológico se puede valorar la opción de realizar plasmaféresis, que es una terapia relativamente nueva que se hace en estos chicos cuando hay compromiso neurológico serio. Bueno, el compromiso gastrointestinal ya lo vimos. Hay colitis hemorrágica, o sea, diarrea con sangre. Puede haber necrosis y perforación, tenemos que estar muy atentos al abdomen. Prolapso rectal también lo podemos encontrar. Peritonítico, no hay obviamente perforación. E invaginación. Otros, como fiebre, también necrosis pancreática, hay que estar atento. En esos casos uno tiene que pedir a las amilasas y tiene que pedir una ecografía abdominal enfocada fundamentalmente en el páncreas. Seguramente estos chicos, si hay compromiso o necrosis pancreática, van a empezar con elevación de la glucemia, o sea que se hacen insulino dependientes, y compromiso cardiovascular, que eso lo vamos a ir monitorizando con el electrocardiograma, con la radiografía de tórax, con un ecocardiograma, o sea que todo esto es manejo en la terapia intensiva, donde uno tiene que estar muy atento a cualquiera de estos compromisos, o que se perforó el intestino, o que el niño empezó con una diabetes, o que hubo un compromiso cardiovascular de importancia. El tratamiento, lo más importante es que uno haga un diagnóstico rápido, precoz. El diagnóstico lo hace basado en la historia clínica, ¿no es cierto? Un buen interrogatorio, porque lo que decía el doctor Abu Said, si el chico viene de la zona de Pozo El Molle, y de esa zona ha habido varios casos, y te llega un chico cuando la madre te dice, mire, lo veo pálido, ha tenido diarrea con sangre, uno inmediatamente tiene que estar pensando en que ese niño puede estar cursando un síndrome urémico hemolítico. Como dice ahí, todos los niños deben ser hospitalizados, fundamentalmente en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Ahí hacemos, como le decía, le colocamos, hacemos una vía central, una vía periférica, colocamos monitores en un primer momento no invasivos, y después podemos hacer un monitoreo más invasivo. Tratamiento de sostén es muy importante, digamos, si el paciente está normohidratado, vamos a poner una hidratación adecuada. Si está hidratado o deshidratado, igual. El manejo nutricional, la restricción de sodio, potasio, fósforo y proteínas de acuerdo al laboratorio que vayamos teniendo. Las correcciones volumétricas, todo este manejo minucioso se debe hacer en la terapia intensiva. Las correcciones electrolíticas, fundamentalmente la acidosis metabólica y la hiperpotasemia. Tratar la hipertensión con bloqueantes cálcicos, nifedipina, amlodipina, y si la tensión arterial no mejora y por el contrario se hace inmanejable, podemos usar nitroprusiato de sodio por corto tiempo. En cuanto a la anemia, hacemos transfusiones de glóbulos rojos fundamentalmente cuando la hemoglobina ha bajado por debajo de 7 o 6 gramos, o cuando hay esa anemia está produciendo un compromiso hemodinámico, ahí hacemos transfusión de glóbulos rojos sedimentados. También cuando el hematocrito está por debajo de 18. Pero si hay una hemorragia aguda, no tenemos en cuenta la hemoglobina ni el hematocrito, directamente pedimos sangre y hacemos una transfusión. Y después veremos los valores. Los valores aceptados, digamos,
que no requieren transfusión, y si el niño está bien, son alrededor de 8 o 9 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? Suplemento de calcio, como quelante de fósforo, podemos usar. La eritropoyetina está discutida, si bien se ha visto que no hay una buena producción, pero la colocación de eritropoyetina en alguna literatura la van a encontrar de que se utiliza, y en otros que está discutido, y en otros directamente que no la usan. La transfusión de plaqueta no se hace salvo que el chico esté sangrando, ¿no? Y en forma significativa. Si no, mantenemos plaquetas, inclusive hemos mantenido plaquetas bien bajas, de 20, 25 hasta 30.000 plaquetas, y no hemos realizado transfusión. Ahora, si el niño tiene 50.000 y a pesar de eso está sangrando, tenemos que hacer la transfusión. O le vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, la colocación del catéter para diálisis, y tiene 15.000 plaquetas y tenemos casi la seguridad que va a sangrar, previo al procedimiento hacemos una transfusión de plaquetas. La diálisis peritoneal, que realmente cambió la historia del síndrome urémico hemolítico. Antes de la diálisis peritoneal, la mortalidad y la morbilidad era muy alta, y la plasmaféresis, y hay otros elementos que están en estudio ahora en fase 1, fase 2, pero quedémonos con la plasmaféresis, también es un elemento que se usa. Diálisis peritoneal, ni hablar. Ahora vamos a ver las indicaciones. No hay evidencia, dice, que la diálisis peritoneal precoz mejore la evolución de la microangiopatía trombótica. Sí mejora la morbimortalidad. O sea, el chico tiene menos hipertensión o menos microhematuria o menos proteinuria, etc. La indicamos cuando hay signos y síntomas de uremia, que uno se da cuenta, ¿no es cierto?, porque el niño está letárgico, está tembloroso, no regula bien su temperatura, está hipotenso, etc. Esos son signos de que la urea, digamos, está muy alta. También cuando hay una sobrecarga hídrica, ¿no es cierto?, evidenciada por un edema agudo de pulmón, por una insuficiencia cardíaca, por una hipertensión inmanejable. Si hay una sobrecarga hídrica y nosotros no la podemos manejar, tenemos que indicar la diálisis. Anomalías hidroelectrolíticas, bueno, ya dijimos la sobrecarga hídrica, pero en cuanto a los electrolitos, fundamentalmente nos abocamos a la hiperpotasemia, que son refractarias al tratamiento. Nosotros antes de hacer, si nosotros tenemos un potasio por encima de 6 miliequivalentes y hay manifestaciones electrocardiográficas de hiperpotasemia, tenemos tratamiento médico previo, o sea, corregimos la acidosis con bicarbonato, hacemos calcio, eso aumenta, digamos, o ayuda la introducción del potasio dentro de la célula. Hacemos glucosa con insulina, que también tiene el mismo efecto, la introducción del potasio al interior de la célula. También podemos hacer beta 2 en nebulizaciones, el salbutamol. También podemos hacer resinas de intercambio, ya sea resinas de intercambio de potasio o de calcio. Eso se hace por ingestión o por enema. Eso ayuda a la eliminación del potasio por el tracto digestivo. Entonces, si uno hizo todo esto, mejoró la acidosis, le hizo insulina,
le hizo salbutamol, le hizo las resinas de intercambio y el potasio sigue subiendo, se mantiene alto con manifestaciones electrocardiográficas, uno debe ya tener en cuenta la diálisis. Otra indicación, como habíamos dicho, el compromiso neurológico. El chico está letárgico, está irritable, va a tener convulsiones. Entonces, es una indicación de diálisis peritoneal y, como habíamos dicho anteriormente, también de plasmaféresis. Bueno, esto es una cosa que lo hacen los técnicos con la ayuda del nefrólogo, ¿no es cierto? Se coloca un catéter acá en el abdomen, necesitamos la ayuda del cirujano. Por eso les decía que si nosotros vamos a hacer diálisis peritoneal, vamos a colocar un catéter y las plaquetas están muy bajas, previo a esto hacemos una transfusión de plaquetas. Hacemos la infusión de líquido, hay un líquido especial para diálisis peritoneal, se lo colocamos, se lo dejamos una determinada cantidad de tiempo, luego lo abrimos y desechamos. De esa forma eliminamos la sobrecarga hídrica, eliminamos la urea y eliminamos otros desechos que se pueden eliminar a través de la membrana peritoneal. Profe, una duda. ¿Sí? No sé si ahí me escucha. Sí. Sí. Por ejemplo, si el paciente está con una peritonitis o una perforación intestinal, ¿hacemos la diálisis peritoneal o No. qué hacemos? No, en ese caso podemos hacer hemodiálisis. La hemodiálisis es un poco más compleja, pero se puede hacer, se puede colocar un catéter arteriovenoso, ¿no es cierto? Por ahí la subclavia y alguna otra vena y hacemos hemodiálisis. Y la otra opción, como les había dicho, es la plasmaféresis. No, si se nos perforó el intestino y cuando porque a veces los chicos están en asistencia respiratoria mecánica y el chico está muy sedado y obviamente no nos vamos a dar cuenta si le duele o no le duele el abdomen cuando se perfora. Entonces, ¿qué suele pasar? Cuando el cirujano introduce el catéter, viene materia fecal. Entonces dice, este chico está perforado, y hay que hacerle la hemodiálisis, como te digo, para estabilizarlo y llevarlo a cirugía. Se puede hacer una o dos sesiones de hemodiálisis, llevarlo a cirugía para ver qué parte del intestino se perforó. Generalmente, como la lesión está en el colon, generalmente es el colon. Habrá que ver qué porción, o si está muy necrosado el intestino, se hace una resección del intestino y una unión término-terminal, y si es muy, muy importante, se hace un abocamiento al exterior, una ostomía, ¿no es cierto? Y quedamos con eso, pero no podemos hacer diálisis peritoneal cuando hay una perforación. Entonces usamos la hemodiálisis o la plasmaféresis. La plasmaféresis necesitas un servicio de hemoterapia importante para que te apoye en esta práctica, ¿no? Gracias, profe. Por nada. Bueno, las complicaciones después del episodio agudo, que no podemos saber cuánto tiempo, el paciente puede quedar con una hipertensión arterial, con una proteinuria leve, con una disminución subclínica del filtrado glomerular. Recuerden que al principio dijimos cuando el chico recién se interna, puede tener un filtrado glomerular normal, pero después se va deteriorando. Que puede evolucionar a lo largo de los años, esa disminución del filtrado glomerular. Y es la segunda causa de enfermedad renal crónica en Argentina. Y repito, la principal causa de enfermedad renal en pediatría son las alteraciones estructurales del riñón o de la vía urinaria. Recordar que
Todos los pacientes deben seguirse hasta la vida adulta si se recuperó totalmente y toda la vida si tiene alguna de estas secuelas, hipertensión arterial, proteinuria leve, disminución de su clínica, etc. Toda la vida. La mayoría de los pacientes con secuelas son asintomáticos. Si no hacen los análisis, si no hacemos un laboratorio, no vamos a detectar que tiene secuelas, no vamos a detectar la microalbuminuria o no vamos a detectar la microhematuria. Si no corregimos la albuminuria, la proteinuria o la hipertensión con los años, esto va a llevar a un deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Por eso debemos controlarlo en forma bien estrecha a estos niños y seguirlo toda la vida si es que ha tenido alguna secuela. Hay un micrófono abierto por allí. Recordar también que el seguimiento generalmente es anual e implica registro de TA, control de crecimiento y desarrollo, porque si el chico ha tenido algún problema neurológico, el desarrollo también es importante. Análisis de sangre, debemos pedirle en cada control. Eso es urea, o sea, función renal, urea creatinina, ionograma de estado de ácido base, venoso o arterial, calcio y fósforo, y orina. Y en la orina pedimos urea, sodio, proteinuria, albuminuria y creatininuria. Hay quienes agregan también calciuria. La enfermedad no recurre post-trasplante. O sea, si este es un niño que ha tenido la mala suerte de que ha tenido un fallo renal crónico y a lo mejor no puede hacerse las diálisis, porque las diálisis peritoneales también se pueden hacer ambulatorias, se pueden hacer en la casa, pero hay chicos que ya no la toleran, entonces, bueno, tienen que ir a un trasplante. Esta enfermedad no recurre, no vuelve a manifestarse en el riñón trasplantado. ¿Cuáles son las principales causas de trasplante renal? Aparte de esta patología que nos ha convocado ahora, bueno, hay varias, ¿no es cierto? La glomerulonefritis, por ejemplo, otras causas, dice acá, no identificadas con un número importante, nefropatías obstructivas, también un número importante, el síndrome urémico hemolítico lo tenemos alrededor de este porcentaje. Estas son las principales causas de trasplante renal en pediatría. La insuficiencia renal, el reemplazo renal o la insuficiencia renal crónica total, en ese caso, si el chico ha estado de 1 a 10 días en diálisis, tiene la posibilidad de tener una enfermedad renal crónica en un 38%, en un 38.4% para ser más exacto. Si el chico ha estado más de 11 días, el porcentaje aumenta, fíjese, casi al doble, 69.2%. La mayoría puede aparecer después de 10 años de la enfermedad, por eso los controles periódicos son muy importantes. Otro grupo más pequeño, luego de 3 a 5 años, o sea, antes, y un pequeño porcentaje nunca recupera la función renal, o sea, está con el síndrome urémico hemolítico, está con fallo renal, empezamos con diálisis peritoneal y nunca sale de esa situación, nunca sale de la insuficiencia renal aguda que luego se hace crónica. Un poco para repasar, tenemos acá la prevención, obviamente el lavado de manos es fundamental, el procesamiento de la carne, la idea es tener un lugar, una tabla
para manipular la carne, que sea exclusiva para eso, otra para las verduras, para no mezclar, hacer un buen cocimiento de la carne. Si uno va a hacer hamburguesa, fundamentalmente fijarse que en la parte central, fundamentalmente tienen que estar a más de 70 grados, la parte central, digamos, de la hamburguesa esté bien cocida, no hacerla muy gruesa, sino más bien fina para que se pueda cocinar bien. Evite consumir lácteos no pasteurizados, lo mismo el agua, lave todas las frutas, verduras en forma cuidadosa antes de ingerirla, ¿no? Y en cada paso si uno va a manipular, digamos, antes de manipular cualquier cosa, se lava bien las manos. Luego va a manipular la carne, y después de manipularla se vuelve a lavar las manos y va a la verdura. Termina con verdura, vuelve a lavarse las manos. Esas son formas de prevenir. No beba ni nade en agua que puedan estar contaminadas con desechos. Eso, chicos, lo estamos viendo nosotros, los que vivimos en Córdoba. Ricardo, si estás por ahí, me podés ayudar. Nosotros tenemos un problema de cloacas, de desborde de cloaca, en lo que es Barrio Alberdi y Villa Páez, que está, para que ustedes se ubiquen, en la zona oeste nuestra, noroeste, sería cerca del Hospital de Clínicas. Hay un desborde importante de cloaca, toda esa agua va hacia el río, y estos días que hemos tenido calor, hemos visto muchas personas, mayores y niños, nadando en esas aguas. Es muy peligroso porque obviamente que las aguas servidas tienen Escherichia coli, y posiblemente alguna de ellas sea enterohemorrágica o productora de cigatoxina. Ojalá que no tengamos algún brote producto de esta agua servida que va hacia el río. O sea, no hay que tener la precaución ni de beber ni de nadar en aguas supuestamente contaminadas. Bueno, y para terminar, les digo que a partir del año 2000, hace 21 años, la enfermedad ha sido declarada de denuncia obligatoria por el Ministerio de Salud al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE. Por una resolución 346 del 2000, la notificación es obligatoria con modalidad semanal individualizada en la planilla C2. En el 2005, 22 unidades centinelas para la vigilancia del síndrome urémico hemolítico comenzaron a funcionar en las jurisdicciones con las tasas de incidencia más elevadas. La incidencia ha aumentado a través de los años, hemos visto los gráficos, se reportan aproximadamente, dijimos, entre 350, acá dice entre 500 y 700, sé que ha subido en los últimos años, y en la última década la incidencia fue mayor a 10 casos por 100.000 habitantes menores, 100.000 niños, menores de 5 años. Dijimos que estaba alrededor de 5 casos por 100.000, pero se ve que en estos últimos años, no tengo las últimas estadísticas, han aumentado de 300 a 500, de 500 a 700, y de 5 a 10 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. La letalidad estuvo comprendida, esto no se ha modificado, entre el 2 y el 5%. La tasa registrada en nuestro país es 10 veces, repito, 10 veces superior a la notificada por los países industrializados. En Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, no se ha superado los 3 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. Esta es la bibliografía. Ustedes pueden
acceder a ella. Hay una muy nuevita que dice PRONAP 19, acá en la tercera, PRONAP 19. Bueno, y hay otras. Y nada más. Muchas gracias. Hay algunas preguntas frecuentes ahí que después ustedes la leen para que puedan comprender mejor la clase. Gracias, José. Muy bien, muy lindo.